Me llamo Sahara Hosseini. Hoy camino libremente por las calles de Estambul, respirando profundamente el aire que ya no carga con el peso del miedo. Pero no siempre fue así. Mi historia comenzó en Teherán, donde cada paso era vigilado, cada gesto medido por ojos invisibles que parecían siempre dispuestos a castigar cualquier atisbo de libertad. Tenía 19 años. Era marzo de 2023, cuando algo cambió en mi interior, o quizás fue Dios susurrando en el viento. Los cerezos de la Universidad de Teherán empezaban a florecer, desafiando silenciosamente la rigidez del régimen. Esos árboles me cautivaron. Era como si cada pétalo caído dijera: aún hay belleza, aún hay esperanza. Estudiaba literatura persa, inmersa en las palabras de poetas que se atrevieron a cantar al amor y la libertad en tiempos tan difíciles, sino más que los míos. Ese día, como tantos otros, crucé el patio central de la universidad con los libros apretados contra el pecho. El cielo estaba despejado y empezó a soplar una suave brisa. En un instante, se me soltó el hijab y, sin darme cuenta, me lo quité de la cara con las manos. Fue rápido, pero en ese instante, mi cabello, suelto bajo el sol de la mañana, se sintió como un grito, un clamor por algo más grande. Y ahí fue cuando todo se detuvo. No la vi venir. Fátima Karimi. Todos en la universidad la conocían. Era de esas personas que usaban la religión como arma, denunciando a sus colegas como si eso la hiciera más santa. Me vio, y vio lo que quería ver. Con su voz ronca y cortante, gritó mi nombre al otro lado del patio. Sahara Hosseini, estás presumiendo. Tu comportamiento es inmoral, provocador. Esa frase corrió como la pólvora. Los rostros a mi alrededor se volvieron de repente. Algunos me miraron con asombro, otros con juicio, y otros simplemente se alejaron, temerosos de ser los siguientes. Intenté explicarlo, juro que sí, pero no me salían las palabras. Solo pude susurrar, fue el viento. Aún así, sabía que no importaba, ni para ella ni para el sistema. Fátima sonrió, esa sonrisa fría que solo puede dar quien se alimenta del dolor ajeno. Y entonces comprendí, mi destino ya estaba sellado. No tardó mucho. Menos de una hora después, los guardias Basij estaban en el campus. Me escondí en la biblioteca, intentando mimetizarme con los libros, como si los poemas que tanto amaba pudieran protegerme. Pero me encontraron. Su líder me miró como si ya hubiera decidido el veredicto. Su rostro severo, su barba canosa, sus ojos que no buscaban la verdad, solo una víctima. Hosseini, te llevarán. Te acusan de Fasad fil ard, la corrupción en la tierra. Esas palabras aún resuenan en mi memoria, como las campanas de una sentencia que casi destruyó mi vida. Corrupción en la tierra. Todo por un momento. Un momento en el que mi cabello tocó el viento, y el viento se atrevió a tocar mi alma. Corrupción en la tierra. Esas palabras cayeron sobre mí como un rayo, pesadas, vagas, pero aterradoramente definitivas. Podrían significar cualquier cosa, o nada. Podrían significar prisión, tortura, quizás algo peor. Al levantarme de la mesa, sentí las piernas como si fueran de papel. Los libros que sostenía se me resbalaron de las manos y cayeron con un golpe sordo, como si el sonido hubiera sellado mi destino. El camino hacia la furgoneta Basij parecía interminable. Cada paso era un castigo. El silencio del patio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Las miradas de mis compañeros me seguían desde atrás, duras, conmocionadas, algunos incluso con lágrimas en los ojos, sobre todo las chicas que sabían. Mañana podría ser cualquiera de ellas. Nadie se atrevió a decir nada. Nadie, ni un susurro en mi defensa. Al llegar a casa, mi madre ya me esperaba en la puerta. Saab, siempre tan tranquilo, tan lleno de ternura, estaba irreconocible. Había recibido la llamada de la universidad antes que yo. Su mirada, que siempre me había envuelto en amor, ahora contenía algo que me rompía el corazón. Miedo y vergüenza. Profundo, doloroso. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Sara?, preguntó. No hubo gritos, solo un dolor seco que le subía por la garganta. ¿Cómo pudiste traer esta deshonra a nuestra casa?, quise responder. Lo juro. Quise decirle que fue solo un momento, una distracción, una sed de libertad que ni siquiera yo entendía del todo. Pero ¿qué podía decirle que tuviera sentido para ella? Cuando mi padre llegó más tarde esa noche, el peso de la humillación ya lo había transformado. Ahmad, un hombre sencillo y trabajador que había pasado décadas sirviendo fielmente al Ministerio de Educación, ahora tenía el cansancio en el rostro de quien ha visto derrumbarse todo lo que había construido. Por mi culpa,
Mañana irás al tribunal religioso, dijo. Su voz no era la suya, era fría, cortante. Suplicarás clemencia. Acepta lo que decidan. Es la única oportunidad de salvar el honor de nuestra familia. Esa noche, tumbado en mi habitación, miré por la ventana el cielo turbio de Teherán. Las estrellas, tenues y distantes, parecían tan inalcanzables como la libertad. Por primera vez, conocí el verdadero miedo. No el miedo fugaz, sino el que se te pega a la piel y al pecho, haciéndote sentir que la vida tal como la conocías se ha acabado, y que nada, nada, volverá a ser igual. El tribunal religioso estaba ubicado en el corazón de Teherán, un enorme edificio gris, diseñado para intimidar. Las paredes parecían absorber incluso la luz del sol, sumiéndolo todo en una penumbra opresiva. Fui con mis padres, quienes apenas podían levantar la vista del suelo. La vergüenza era casi una tercera compañera. La habitación era sencilla, vacía. Solo las palabras del Corán, en caligrafía dorada sobre las paredes, contrastaban con ese lugar desolado. Todo allí parecía recordarte lo pequeño que eres. Y cómo, en cuestión de minutos, tu vida puede ser juzgada sin que nadie escuche realmente tu corazón. 3 hombres, sentados tras una mesa elevada, me observaban con la cruel calma de quienes habían juzgado a docenas como yo. Sus túnicas blancas brillaban en la tenue luz, recordando coronas que no bendecían, solo condenaban. Sus ojos, oscuros y severos, parecían intentar arrancarme del alma confesiones que nunca me había hecho, ni siquiera a mí mismo. El presidente de la corte, un ayatolá anciano con una barba larga y blanca como la nieve en los tejados de Borse, comenzó a hablar con una voz que transmitía siglos de tradición y autoridad. Parecía el eco de generaciones de mujeres que siempre les habían dicho dónde debían estar y dónde no. Zahra Hosseini, hija de Ahmad Hosseini, estás ante este tribunal acusada de actos que violan la moral pública y las leyes sagradas del Islam. Mis piernas apenas me sostenían. Llevaba un chador negro que mi madre me había regalado esa mañana. Mis ojos estaban llenos de dolor. Cada palabra de aquel anciano parecía aplastarme un poco más. Entonces, un escriba, con voz desprovista de emoción, empezó a leer los cargos formales, y con cada frase, la atmósfera en la habitación se volvía más sofocante. Exhibición intencional de cabello, comportamiento seductor en público, fasad fil ard, palabras que parecían surgidas de un libro viejo, pero que ahora decidían el rumbo de mi vida. ¿Reconoces estas acusaciones?, preguntó el ayatolá, mirándome con ojos tan fríos que me hicieron temblar. Mi voz apenas se quebró. Era la misma frase que había estado repitiendo, como un mantra, desde aquel día. No fue a propósito, fue solo el viento. Una risa seca escapó de los labios del anciano religioso, llenando la habitación con un sonido hueco, como hojas muertas arrastradas por el suelo. El viento no descubre a una mujer piadosa. El viento solo revela lo que ya existe en el corazón: deseo, vanidad, intención de seducir. Luego llamaron a testigos. Fátima Karimi fue la primera. Se acercó con un brillo extraño en los ojos y una sonrisa contenida. Parecía contenta de estar allí. Sus palabras fueron tan cortantes como cuchillos. Dijo que había mirado provocativamente a mis compañeros, que había sonreído, que había caminado de forma inapropiada. Mentiras, todas, pero dichas con tanta convicción que casi parecían ciertas. Desde mi asiento, vi a mis padres acurrucados en los bancos. Mi padre cerró los ojos con fuerza, como si deseara desaparecer. Mi madre mantenía la cabeza gacha, con el rostro oculto tras el velo, hundiéndose cada vez más en la vergüenza. Cuando me tocó hablar, me levanté temblorosamente. Las palabras salieron como si me costara respirar en un pozo profundo y sin luz. Honorables jueces, comencé, intentando mantener la voz firme. Soy estudiante, devoto. Mi familia siempre ha seguido la fe con fervor. Lo que ocurrió fue un accidente, un instante. Nunca tuve la intención de corromper ni atraer a nadie. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Los 3 hombres bajaron la cabeza y susurraron entre sí, como si estuvieran eligiendo el menú de la cena, no el destino de una vida. El ayatolá se puso de pie. Su voz parecía ahora venir de lejos, no por su volumen, sino por el peso con el que me golpeaba el pecho. Zahra Hosseini, este tribunal declara que su conducta constituye una amenaza para la moral y el orden social. Por lo tanto, debe ser corregida y vigilada de cerca. Dejé de respirar. Será entregada en matrimonio al venerable Yosin Rahimi, mulá de la región de Kermanshah, quien, en su generosidad, aceptó guiarla espiritualmente
y asegurar su rectitud moral. Mi mundo se vino abajo, Kermanshah, una tierra lejana, en lo profundo de las montañas, donde las tradiciones no solo pesaban más, sino que asfixiaban, y Hossein Rahimi había oído su nombre susurrado entre las chicas de la universidad, un hombre rígido, riguroso, implacable. La sentencia fue clara. Mi cuerpo y mi libertad serían entregados a un extraño en nombre de la reforma moral. Pero dentro de mí, mientras todos a mi alrededor bajaban la mirada con resignación, algo diferente empezó a florecer. Aún no era valentía, pero era el comienzo. Un hombre de unos 60 años, conocido en toda la región por su implacable severidad y su interpretación brutalmente rígida de la ley islámica, su solo nombre bastaba para silenciar salas enteras. Cuando lo escuché, no pude contenerme. Las palabras escaparon de mis labios sin darme cuenta. Por favor, no. Pero el veredicto ya estaba sellado, irrevocable. En 2 semanas, me convertiría en la esposa de Hossein Rahimi, tiempo justo para sellar los documentos legales. Pero no para huir, ni siquiera para respirar. Lo llamaron misericordia, una segunda oportunidad, pero era solo una prisión disfrazada de velo blanco, una sentencia disfrazada de redención. En cuanto el ayatolá terminó de anunciar la decisión, mi madre se desplomó. El sonido de su cuerpo al golpear el mármol resonó como un trueno sordo, rompiendo el silencio opresivo de la habitación. Mi padre corrió hacia ella desesperado. Su rostro era la viva imagen de la muerte, y me quedé allí, inmóvil, sin llorar, sin gritar, sin siquiera sentir mi propio cuerpo. Era como si mi alma me hubiera abandonado junto con la última brisa de aquella maldita sala. Los días siguientes fueron un borrón, una pesadilla que me arrastró al despertar. Mi madre se convirtió en una sombra de lo que fue. Pasaba horas murmurando, a veces culpándome de toda la tragedia, otras veces sollozando como una niña perdida. Mi padre se retrajo por completo. No dijo ni una palabra. Simplemente me miró como si observara algo roto, como si no supiera qué hacer con los pedazos. Mientras tanto, los vecinos se apoderaron de la casa. Llegaron en masa, con prisa y fingiendo lástima. Ayudaron con el ajuar, cosiendo ropa que nunca había elegido, doblando sábanas como si me estuvieran preparando para un funeral. Es lo mejor para ella, murmuré. Un hombre mayor sabrá guiarla, mostrarle el camino correcto. El día antes de mi viaje a Kermanshah, me senté sola en mi habitación, rodeada de maletas llenas de ropa que no decían nada de mí. Me miré al espejo y me sobresalté. Ese ya no era yo. Los ojos hundidos y apagados, el rostro pálido y cansado, y los labios secos, silenciosos, como si hubieran olvidado lo que era sonreír. Abrí el cajón y saqué el pequeño diario que había mantenido oculto desde la adolescencia. Mis palabras a lo largo de los años estaban allí, sueños, poemas, oraciones silenciosas, y ahora mi despedida. Escribí con manos temblorosas. Mañana ya no seré Sahra. Mañana perteneceré a un hombre que nunca he visto, en una ciudad que nunca quise. Si alguien encuentra esto, que sepa que aquí vivía una chica que solo quería ser libre. No era corrupción, era sed de aire. Cerré el cuaderno con cuidado y lo escondí debajo del colchón. Un último gesto de resistencia. Una señal, por si alguien se animaba a mirar. El viaje a Kermanshah fue un descenso silencioso al infierno. Mi padre conducía su viejo Paykan por las curvas de la montaña. La nieve en los picos lejanos parecía observarnos, fría y silenciosa, como si hasta el cielo presenciara mi destino. Con cada milla que recorría, sentía que la distancia entre quién era y en quién tendría que convertirme se ampliaba hasta el punto de ruptura. Cuando finalmente llegamos, la casa de Hossein Rahimi se alzaba en el horizonte como una sombra, una fortaleza de piedra gris, alta, cerrada, rodeada de muros coronados con alambre de púas que brillaban al atardecer. Todo en ella gritaba control, aislamiento, silencio impuesto. Fue el final del camino y el comienzo de mi cautiverio. El jardín de la casa parecía más un monumento conmemorativo que un lugar de vida. Los rosales estaban podados con tanta precisión que habían perdido todo su encanto. Los cipreses alineados parecían guardias silenciosos, sombríos e inmóviles. Todo allí era simetría, control, rigidez, un entorno perfecto para el alma que se aprisionaría en su interior. Hossein Rahimi me esperaba en la entrada. Vestía una impecable túnica beige, y su turbante blanco brillaba a la luz del atardecer como una corona de dominio. Su barba cuidada y sus pequeños ojos calculadores me examinaban como si fuera una pieza recién llegada a su inventario, buscando defectos. «La paz sea contigo», dijo con voz firme y profunda, llena de autoridad religiosa.
Bienvenida a tu nuevo hogar, Sara. Aquí aprenderás el verdadero significado de la obediencia. La ceremonia que selló nuestra unión fue todo menos una boda. Fue una actuación vacía, donde incluso las apariencias parecían ensayadas. El imán recitó bendiciones, y yo simplemente permanecí allí sentada, envuelta en un vestido blanco que más parecía un sudario. No hubo alegría, ni cantos, ni sonrisas. Solo palabras mecánicas sobre el deber y la sumisión. Mi madre lloraba constantemente, pero no era tristeza, sino agotamiento, alivio. Había salvado a su hija del escándalo. Mi padre estrechó la mano de Jocelyn con fría seriedad, como si le diera algo valioso a cambio de paz, como si dijera, ahora es tu responsabilidad, que Alá nos libre de esta carga. Cuando todos los invitados se marcharon, me quedé sola en el lugar que ahora llamaban mi nuevo hogar, pero todo allí gritaba lo contrario. Las habitaciones eran secas, sin alma. Las paredes solo lucían marcos dorados con versículos del Corán y alfombras de oración meticulosamente forradas. Nada allí me pertenecía, ni siquiera el aire. No había música, ni libros, salvo los religiosos. Ninguna señal de que pudiera haber risas, recuerdos o vida allí. Jocelyn me guió por cada rincón de la casa como quien entrena a un animal recién llegado. Me señaló los espacios, las reglas, los horarios, los límites. Todo lo decía con frialdad quirúrgica. Te despertarás al amanecer para prepararme el café. Vuestras oraciones se realizarán 5 veces al día, en esta sala. No saldrás de casa sin mi permiso, y si lo haces, será conmigo. No hablarás con desconocidos, sobre todo con hombres. Tu papel aquí es servir a Alá, sirviendo a tu marido. Mi habitación estaba arriba, un espacio pequeño y oscuro con una ventana que daba al patio interior. Las paredes estaban vacías, salvo por un cuadro con una frase en árabe dorado que me impactó como una bofetada. Los hombres son superiores a las mujeres, porque Alá los ha creado así. Esas palabras eran como ojos que me observaban día y noche, recordándome que, en ese lugar, yo no era una persona, era una función, una presencia silenciosa y obediente. La primera noche fue la más larga de mi vida. Después de la oración, Jocelyn entró en la habitación. No dijo nada, no me miró con cariño, simplemente se acercó con la misma autoridad que demostraba al dar órdenes durante el día. Allí, en esa habitación descolorida, sin alma y sin testigos, ejerció sus derechos, los que le garantizaban la ley, la religión y la sociedad. No había ternura, no había búsqueda de conexión, solo control. Era como si mi dolor no importara, como si mi presencia fuera solo un cuerpo para moldear, poseer, corregir. Esa noche, tumbada en la oscuridad, con el cuerpo dolorido y el alma destrozada, recé en silencio, no a Alá, sino a un Dios que podría estar más allá de esos muros, más allá de todo, un Dios que no me consideraría impura, rebelde ni indigna, un Dios que me consideraría su hija. Cuando por fin salió de la habitación aquella primera noche, dejé que mi cuerpo se hundiera en la cama como si pudiera desaparecer en ella. Me envolví en las ásperas sábanas, llorando en silencio, intentando no existir. A través de la ventana, la pálida luna observaba mi silencioso lamento, mi único testigo en esta nueva vida que me había sido impuesta. Pero fue al tercer día cuando algo cambió. Estaba en la cocina, preparando tutorial del tema matutino con los dedos temblorosos. Aún intentando aprender las reglas tácitas de aquella casa, oí unos pasos ligeros detrás de mí. Me giré, sobresaltado, y me encontré cara a cara con una joven de ojos enormes y vivaces que parecían contrastar violentamente con la atmósfera descolorida del lugar. Su hijab estaba un poco torcido, dejando ver algunos mechones de cabello castaño claro, y había una fortaleza serena en ella, como si el mundo hubiera intentado doblegarla y ella hubiera aprendido a resistir invisiblemente. «Debes ser la nueva esposa de mi padre», dijo en voz baja pero segura. «Yo soy Mariam, su hija». Asentí levemente, sin atreverme a hablar. Jocelyn había sido claro. Había que evitar las conversaciones, sobre todo con familiares. Demasiadas palabras corrompen, había dicho. Pero Mariam parecía ajena a eso. Parecía diferente. Se acercó un poco más, y su voz bajó hasta casi un susurro. «No necesitas tener miedo de mí. Sé lo que se siente sentirse atrapado aquí». Esa frase me atravesó el pecho como una ola de calor en medio del frío constante. En sus ojos había algo más profundo que la compasión, comprensión, una chispa de humanidad. Por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Me aventuré a preguntar con voz casi imperceptible. Ella suspiró y sonrió tristemente. Toda mi vida. Pero aprendí que incluso en los lugares más oscuros, puedes encontrar un rayo de luz si sabes dónde buscar. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, los pasos firmes y pesados de Josin resonaron en el pasillo. En un instante, Mariam cambió, se enderezó, bajó la mirada y se convirtió en la hija sumisa que él esperaba. Cuando entró en la cocina, sus ojos recorrieron rápidamente la escena. ¿Por qué tanto susurro?, preguntó con voz cargada de sospecha. Solo estaba explicando dónde están las especias para el té, respondió Mariam con la calma propia de quien ya conoce el juego. La mirada fija en el suelo y la voz mesurada. Josin gruñó en señal de aprobación y se fue, pero antes de desaparecer, me dirigió una mirada que no necesitaba palabras. Te estoy vigilando. Esa noche, tumbado solo bajo la fina colcha, pensé en Mariam, en sus palabras sobre la luz oculta en los rincones oscuros. No sabía exactamente qué quería decir, pero algo dentro de mí cambió. Era frágil, casi imperceptible, pero parecía esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba condenado a vivir para siempre como una sombra dentro de esa casa. Las semanas siguientes fueron un maratón de silencio y obediencia. Cada día comenzaba antes del amanecer. Le preparaba el café a Josin bajo su mirada severa. Luego venían interminables horas de limpieza, oración y lo que él llamaba formación espiritual. Sesiones en las que leía versículo tras versículo sobre la sumisión, el silencio, la pureza y la castidad. Gobernaba la casa como un general de guerra. Nada escapaba a su control. Mi mirada, mis palabras, incluso mi forma de sentarme o de juntar las manos. Todo era observado, corregido, moldeado. Cada gesto era observado. Cada respiración era medida. Y aún así, a veces se cruzaba con Mariam en los pasillos, siempre en silencio, pero con esa misma mirada que decía más que 1000 palabras. Sigues siendo alguien, incluso aquí. Sin embargo, en medio de la sofocante monotonía de aquella casa, Mariam se convirtió en mi única ventana a la esperanza. Nuestros encuentros eran furtivos, breves como el aleteo de un pájaro. Minutos robados en la cocina mientras su padre estaba en la mezquita, conversaciones susurradas en el jardín, tendiendo la ropa, miradas cómplices intercambiadas cuando Josin monopolizaba las comidas con sus interminables sermones. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que Mariam no encajaba en el molde de la hija piadosa que su padre requería. Sus oraciones parecían mecánicas, su mirada vagaba distraída durante los tediosos discursos de su padre. Había momentos en que, cuando creía que nadie la veía, su expresión cambiaba, un brillo distante, un anhelo espiritual difícil de describir, como si buscara algo más allá de esta vida. En una suave tarde de abril, mientras regaba las rosas del patio, Mariam se acercó lentamente. El dulce aroma de las flores recién abiertas se mezcló con el aire fresco de la primavera, y por un breve instante, casi me sentí libre. «Sara», dijo, con voz suave pero urgente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» Asentí, intrigado por el tono inusual. ¿Alguna vez has sentido que Alá estaba lejos, como si tus oraciones ascendieran al cielo sin ser respondidas? La audacia de la pregunta me sorprendió. En una casa donde la fe inquebrantable era la ley, admitir dudas era como caminar por la cuerda floja. Pero había algo en los ojos de Mariam que me hizo confiar. «Sí», susurré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos. «Me siento como si estuviera gritando en un pozo sin fondo». Ella asintió. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión. Llevo años sintiéndome así. Desde niña, algo dentro de mí ha estado buscando. Algo más, algo real. ¿Cómo esto?, pregunté aún vacilante, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Mariam echó un vistazo a la casa, comprobando que Josin no hubiera regresado. Luego se acercó. «He estudiado otras cosas, otras formas de fe», dijo en un susurro conspirativo, «y encontré algo que creo que deberías saber». Mi corazón se aceleró. «Mariam, esto es peligroso. Si Josin se entera, sé lo que podría pasar». Pero ella me miró con una determinación que nunca había visto antes. «Creo que Dios nos unió por una razón. Quiere que sepas algo importante. Esa noche, después de que Josin terminó sus oraciones y se retiró a su estudio, Mariam golpeó suavemente la puerta de mi dormitorio. La dejé entrar, con las manos temblorosas mientras cerraba la puerta detrás de ella. «He estado orando por esto durante semanas», me susurró, pidiéndole a Dios que me muestre si debo compartir esto contigo.
De dentro de la tela negra que traía, sacó un objeto cuidadosamente envuelto. Mis manos temblaron cuando lo toqué, reconociendo inmediatamente el peso y la textura familiar. Un libro. Lo que tenía en mis manos era algo prohibido, una Biblia. Mariam me entregó el libro envuelto en una tela negra. Sus ojos brillaban con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. La recibí de un cristiano hace 2 años, me dijo en voz baja. Desde entonces, mi vida nunca ha sido la misma. Al tocar la funda de cuero, sentí una extraña calma que me invadía el pecho, una paz que no había experimentado en meses. Ese simple objeto, tan peligroso para nosotros, parecía albergar la promesa de algo más grande, algo verdadero. ¿Cómo lo lograste?, pregunté, todavía asustada. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchara, y respondió: aquí en Kermanshah hay un grupo de cristianos que se reúnen en secreto, estudian, rezan juntos y se apoyan mutuamente. Mariam me contó de la mujer cristiana que la encontró llorando en el mercado. La consoló y le presentó a Jesús. ¿De verdad crees?, pregunté, sintiendo el peso del riesgo que corríamos con solo hablar de ello. Ella apretó mis manos, firmes y llenas de fe. Desde que conocí a Jesús, siento que mis oraciones finalmente llegan a alguien que realmente me escucha, que me ama por lo que soy, no por lo que hago. Esa noche, solo en mi habitación, apretando el libro contra el pecho, sentí por primera vez desde mi llegada que no estaba completamente solo. Las palabras del Evangelio susurraban una nueva esperanza, una luz que no había visto en mucho tiempo. Abrí el libro lentamente, hojeando sus páginas con reverencia. En escritura persa, leí algo que me conmovió. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aún no lo entendía todo, pero algo en mi interior sabía que había encontrado una verdad que valía la pena buscar. Los días siguientes transcurrieron entre el peso de mi vida real y el secreto que guardaba. De día, era la esposa obediente, cumpliendo todas las órdenes y rituales que yo sin exigía. Pero al caer la noche y quedar en silencio en la casa, me transformé. A la tenue luz de la linterna, escondida bajo una tabla suelta del suelo, leí la Biblia, descubriendo un mundo nuevo, un refugio para mi alma agotada. Era una doble vida, dura y llena de miedo, pero también llena de esperanza. La esperanza de que, incluso en las sombras más profundas, es posible encontrar una luz capaz de transformarlo todo. Las primeras semanas fueron un torbellino de confusión. Los nombres me parecían extraños, las costumbres no tenían sentido, y la cultura que encontré en las páginas de la Biblia era tan ajena a mi propia realidad que casi me perdí. Pero a pesar de todo, había algo en las palabras de Jesús que me atraía, como un llamado que no podía ignorar. No me habló con la dureza a la que estaba acostumbrado, no usó amenazas ni infundió miedo. Al contrario, sus palabras transmitían una ternura que nunca antes había visto en ningún texto religioso. Una noche, mientras leía el Sermón del Monte, me detuve ante unos versículos que me conmovieron profundamente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Era como si esas palabras hubieran sido escritas para mí, para un alma agotada, una mujer que lloraba, rota por dentro, sedienta de justicia en un mundo que parecía diseñado para aplastar a los débiles. Mariam venía a visitarme siempre que podía, siempre con alguna excusa, una receta, ayuda en la cocina. En esos momentos robados, compartíamos nuestros secretos y dudas en susurros, como 2 conspiradores contra la desesperación. Llevaba 2 años viviendo esta nueva fe, y se convirtió en mi guía, explicándome pasajes difíciles y revelándome cómo el amor de Jesús había transformado su vida. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, me confesó durante uno de estos encuentros. Jesús nunca trató a las mujeres como si fueran inferiores. Habló con la samaritana junto al pozo, defendió a la mujer acusada de adulterio y permitió que María se sentara a sus pies para aprender. En su reino, todos somos iguales. Estas palabras resonaron profundamente en mí. Crecí creyendo que mi valor dependía de mi obediencia, primero a mi padre, luego a mi esposo. La idea de que pudiera tener valor simplemente por ser quien soy, sin tener que servir ni obedecer, era revolucionaria y aterradora. Una noche, mientras leía el capítulo 8 del Evangelio de Juan,
me encontré con la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrastraron ante Jesús, exigiendo que la apedrearan, según la ley, pero su respuesta me dejó paralizada. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Acostado en la cama, con la linterna en las manos temblorosas, pensé en el brutal contraste. Allí estaba un hombre ante una mujer juzgada y condenada por todos. No la humilló ni la condenó. Al contrario, protegió su dignidad cuando sus acusadores se retiraron avergonzados. Y entonces dijo algo que resonó en mi alma: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En ese momento recordé mi propia sentencia, la humillación pública, la vida que me impusieron como castigo por algo que muchos llamarían un error, pero que para mí era simplemente el deseo de respirar libremente. La distancia entre la fría justicia de los hombres y la profunda misericordia de Jesús parecía inmensa, como un océano insalvable, pero fue al llegar a Juan 14:6 que todo en mi interior cambió de repente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras me impactaron. Toda mi vida me habían enseñado que había muchos caminos hacia Dios, que todas las religiones tenían su valor y que los cristianos, aunque eran gente del libro, se habían extraviado. Pero allí estaba Jesús, hablando con una firmeza y exclusividad que nunca había escuchado. Él era el único camino. Mi mente, moldeada por el Islam, al principio rechazó esta idea. ¿Cómo podía un hombre, incluso un profeta, decir algo tan categórico? Pero poco a poco, al leer más y más, empecé a comprender que Jesús no solo hablaba como un hombre común. Las Escrituras revelaban que Él era el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Una noche, unos 2 meses después de tener el libro en mis manos, sucedió algo que jamás olvidaré. Estaba leyendo Mateo 11:28, donde Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, un alivio tan grande que sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima, todo el miedo, toda la culpa que había cargado, toda la desesperanza que me asfixiaba. Todo pareció disolverse de repente. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y sentí verdadera paz. Susurré mi primera oración a Jesús, con el corazón apesadumbrado y lleno de esperanza. Jesús, si de verdad eres quien dice la Biblia, si de verdad puedes darme descanso, te necesito. Estoy cansado, destrozado, perdido. Por favor, ayúdame. No oí voces ni vi luces, pero sentí algo que solo puedo llamar amor. Una presencia suave y acogedora que llenaba mi pequeña y oscura habitación. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Por primera vez, sentí que Dios me veía, no rota, sucia ni inútil, sino amada, tal como era. Los días que siguieron fueron diferentes. Mi vida seguía siendo esa prisión, atrapada con un hombre cruel y una casa sin alma, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Tenía esperanza, tenía un vínculo real con Dios. Tenía una razón para seguir adelante, para resistir, pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Cada página que leía, cada oración que rezaba, cada momento de paz me alejaba del Islam y me acercaba a una fe que sabía que podía costarme todo. Una pregunta comenzó a martillar dentro de mi cabeza, simple y aterradora. ¿Estaría dispuesto a arriesgar mi vida por esta verdad? Entonces, una mañana, mientras preparaba el desayuno de Yosin, Mariam entró en la cocina. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Esperó a que estuviéramos solos. Se inclinó y susurró con urgencia: Sara, creo que es hora de que pienses en irte de aquí. Mi corazón se aceleró al oír esas palabras. ¿Qué quieres decir con escapar? Mariam me abrazó fuerte y dijo: hay gente que puede ayudar, cristianos que ayudan a mujeres como tú a escapar, pero tienes que tener determinación, un compromiso total, porque una vez que das ese paso, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana y observé los altos muros que rodeaban la casa, como prisiones invisibles. Más allá, las imponentes montañas parecían barreras naturales que me separaban de lo que difícilmente podía llamar libertad. La decisión que Mariam me pidió no fue solo una huida física, fue la decisión de abandonar todo lo que conocía, mi identidad, mi fe, para abrazar una vida completamente nueva. Temblando pregunté: ¿cuánto tiempo tengo para decidir?
No, la verdad, respondió ella con seriedad. Mi padre habla de llevarte a visitar a su hermano en un pueblo aún más remoto. Si eso ocurre, será casi imposible ayudarte. Aquella noche, solo en mi habitación, con la Biblia abierta en mis manos temblorosas, oré con un fervor que nunca antes había sentido. Jesús, enséñame qué hacer. Si realmente eres el camino, la verdad y la vida, dame la valentía para seguirte, cueste lo que cueste. La respuesta vino de un versículo en Mateo 10:39 que nunca había notado. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fue como si el cielo mismo me hablara. En ese instante, supe que mi decisión estaba tomada. Necesitaba dejar atrás la vida que conocía para encontrar la verdadera vida que Jesús prometió. Sin embargo, no tenía idea del peligro que me esperaba, peligros que pondrían a prueba mi fe y mi coraje como nunca antes. La planificación de la huida comenzó con conversaciones furtivas en rincones oscuros de la casa. Mariam era mi salvavidas, mi vínculo con un nuevo mundo de esperanza y libertad. Hay una red, explicó en voz baja, mientras hacíamos como si colgáramos la ropa en el patio trasero. Cristianos que ayudan a gente como tú. Tienen rutas secretas, contactos en la frontera, pero un paso en falso y todos estaremos en peligro. Esta red fue creada por cristianos iraníes que lograron huir a Turquía. Operaban con total discreción, utilizando códigos y señales para comunicarse. El contacto se produjo de forma casi imperceptible. Un vendedor de alfombras, que nadie notó, apareció en nuestra puerta. Mariam le ofreció té, y él, discretamente, le pasó una nota. Esa noche, Mariam me mostró el mensaje. La luna nueva trae nuevas oportunidades. El jardín de rosas pronto florecerá. Era el código. La operación estaba programada para la luna nueva. En 3 días. Mi corazón latía tan deprisa que temí que Josin me oyera. Mantuve mi rutina durante todo el día, actuando con normalidad, mientras mi mente se desbocaba con planes y estrategias. La Biblia permaneció oculta, pero cada versículo que memorizaba era como una oración silenciosa que me fortalecía. Por fin llegó la noche elegida. El cielo estaba nublado, perfecto para escapar. Josin se había tomado su pastilla para dormir, y los fuertes ronquidos llenaban la casa. A las 2 de la mañana, oí un suave golpe en la puerta. Era Mariam. «Ya es hora», susurró Mariam, con la voz casi como un suspiro. Me vestí de negro, silenciosa como la noche, y até mi mochila con cuidado. La Biblia estaba envuelta en una lona desgastada, junto con el poco dinero que había logrado ahorrar y una pequeña foto de la familia que dejaba atrás. Todo lo que él conocía estaba allí, atrás, para siempre. Salimos como sombras, en silencio, descalzos para no dejar rastro. Mariam me condujo hasta el muro del fondo, donde habían quitado las piedras, creando un pasadizo oculto. «Aquí es donde nos despedimos», susurró, apretándome los hombros con fuerza. «Sigue el rastro hacia el norte. Son 2 kilómetros hasta una cabaña abandonada. Verás una marca roja en la puerta. Espera ahí. Y Sara, cuando se enteren de que me ayudaste, ¿sabes qué me va a pasar? Jesús cuidará de ti», respondí, aunque el miedo se apoderó de mi pecho. «¿Y cómo te cuidará? Vete ya». Me arrastré por el estrecho agujero. Las rocas me arañaban la ropa y la piel, hasta que finalmente emergí al otro lado, sintiendo el fresco aire del amanecer en la piel. Miré hacia atrás una vez, al lugar que aún conservaba el aroma de la casa que me aprisionó, y luego miré hacia adelante, a la ladera que me esperaba. La caminata fue una pesadilla. Cada sombra parecía esconder un guardia. Cada ruido podía ser el fin. Mis pies ardían en las piedras afiladas, pero el dolor físico no era nada comparado con el miedo que me consumía. Finalmente, la cabaña apareció exactamente donde Mariam había dicho, frágil y casi desmoronada, con la pintura roja en la puerta como la única señal de esperanza. Entré y me acurruqué, temblando, rezando para que la mañana llegara rápido, o para que alguien apareciera antes de que estuviera demasiado solo. Las horas pasaban como una eternidad, entre oraciones susurradas y versículos memorizados, aferrándome a la promesa de Jesús de que Él estaría conmigo hasta el final. Cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la rendija de la puerta, oí pasos afuera. Casi se me para el corazón. La puerta se abrió lentamente y entró una mujer de mediana edad de mirada amable y firme. «Sara, ¿eres tú?», preguntó con una suave sonrisa. «Sí», logré responder con voz débil. «Me llamo Nasrin. He venido a llevarte a un lugar seguro».
Las siguientes 24 horas fueron una carrera silenciosa por senderos de montaña. Nasrin conocía cada sendero secreto, cada escondite. Caminábamos de noche y descansábamos de día, siempre escondidos, siempre alerta. Durante un descanso en una cueva fría, Nasrin me contó su historia. Había sido mulá, estudiosa del Corán, hasta que encontró la fe que le cambió la vida y huyó. ¿No tienes miedo?, pregunté asombrado. Claro que sí, respondió ella. Pero el miedo no puede controlar mi vida cuando estoy haciendo la obra de Dios. El segundo día, al acercarnos a Lorestone, el peligro aumentó. Los puestos militares aparecían con mayor frecuencia, y nos vimos obligados a buscar rutas aún más ocultas, evitando cualquier señal que pudiera delatarnos. Fue en esta parte del viaje, cuando las montañas se alzaban imponentes como gigantes silenciosos entre el cautiverio y la libertad, que nos encontró el mayor peligro. Caminamos por senderos casi invisibles, con los pies magullados, demasiado cansados para sentir el frío de la noche. De repente, Nasrin se detuvo y levantó la mano, indicando silencio absoluto. «Patrulla», susurró, mientras sus ojos escudriñaban el valle de abajo, donde las linternas bailaban en un patrón meticuloso. Se me heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. Soldados armados, perros entrenados para olfatear cualquier presencia humana, y tecnología de rastreo capaz de encontrarnos incluso en la oscuridad. Un paso en falso podría ser fatal. Contuve la respiración y me aferré a la fe que me sostenía. «Jesús, en ti confío. Tenemos que encontrar otra manera», murmuró Nasrin, pero había un peso en su voz que me decía cuánto tiempo teníamos en contra. Pasamos las siguientes 6 horas acurrucados en una grieta entre enormes rocas, inmóviles como estatuas, mientras los focos de la patrulla barrían la montaña peligrosamente cerca de donde nos escondíamos. El frío de la noche parecía calarnos hasta los huesos, y nuestra ropa no nos protegía lo suficiente, pero ni siquiera podíamos pensar en movernos para abrigarnos. Me quedé allí, en silencio, repitiendo mentalmente el Salmo 23, esa promesa que había memorizado. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Cuando finalmente las luces se apagaron y los sonidos de los soldados se perdieron en las montañas, Nasrin me condujo por una ruta aún más peligrosa, un sendero angosto e inestable que bordeaba un precipicio, un acantilado que parecía desplomarse en el abismo. «Agárrate fuerte a la roca», me advirtió con voz firme. «No mires hacia abajo, solo sigue mis pasos». El viento cortante casi me arrancó del camino, y más de una vez mis botas pisaron piedras sueltas que cayeron al vacío, haciendo ruidos que parecían resonar durante toda la noche, helando mi alma. Pero milagrosamente, tras 2 horas de caminata con el corazón en un puño, logramos cruzar el acantilado. El amanecer del 4.º día nos encontró en territorio que Nasrin reconoció como la última zona fronteriza. Frente a nosotros, se abría un amplio valle que marcaba la frontera no oficial entre Irán y Turquía. Era una zona patrullada ocasionalmente, pero no constantemente. Nasrin señaló un grupo de colinas bajas a lo lejos. «Seguirás solo desde aquí», dijo, con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. Más al norte, a unos 10 kilómetros, hay un puesto de control turco. Cuando llegues, pregunta por el mensaje religioso. Diles que eres un cristiano converso que huye de la persecución. Ellos sabrán qué hacer. ¿No vienes conmigo? Mi voz era tensa. El miedo me apretaba el pecho al pensar en continuar sola. «Mi trabajo termina aquí», respondió con una sonrisa triste. «Tengo otros a quienes ayudar en Irán, pero tú te vas a una nueva vida. Jesús te trajo hasta aquí y te llevará hasta el final». Antes de irse, me abrazó fuerte y sacó de su mochila una pequeña cruz de madera, sencilla pero llena de significado. «Esto es para recordarte que nunca estás solo», dijo, poniéndola en mis manos temblorosas. Ver a Nasrin alejarse, regresar al peligro para ayudar a otros, fue uno de los momentos más difíciles e inspiradores de mi viaje. Esta valiente mujer lo había arriesgado todo para salvarme. El último paseo hasta la frontera turca me pareció casi irreal. Por primera vez en días, caminé bajo el sol, sintiendo la calidez de la libertad inminente. Aunque todavía estaba en suelo iraní, cada paso me alejaba de la prisión que me aprisionaba, hacia un lugar donde podía vivir mi fe sin miedo. A mi alrededor, la naturaleza parecía conspirar para darme fuerza. Ondulantes colinas verdes, arroyos de agua cristalina que fluían entre las rocas y flores silvestres que pintaban el campo con colores vivos. Pero la soledad me pesaba. Estaba solo, sin mapas, sin comunicación, guiado únicamente por las instrucciones que Nasrin me había dado
y la fe que ahora me sostenía. Más de una vez me perdí y tuve que regresar, desperdiciando horas preciosas y consumiendo mis últimas fuerzas. Pero cuando finalmente vi las banderas turcas ondeando a lo lejos, sobre lo que claramente era un cruce fronterizo, al final del 5.º día de mi huida, casi me fallaron las piernas al sentir un inmenso alivio. Tras días de miedo constante, peligro inminente y caminatas aparentemente interminables, por fin había llegado a territorio libre. Pero aunque había cruzado esa línea invisible que separaba la prisión de la libertad, mis problemas aún no habían terminado. Al acercarme al puesto de control, aparecieron de repente soldados turcos, apuntándome con sus armas y gritando órdenes en un idioma que no entendía. Desesperado, me tiré al suelo, levanté las manos y grité en farsi: «¡Asilo! ¡Cristiano! ¡Asilo religioso!». Los siguientes minutos fueron un torbellino de voces apresuradas y miradas sospechosas mientras permanecía detenido, esperando a ver qué pasaba. Finalmente, un oficial que hablaba algo de farsi se acercó y empezó a hacerme preguntas sencillas. Mi nombre, de dónde era, por qué buscaba refugio. Respiré hondo y dije, con una claridad que incluso me sorprendió: «Soy cristiana. Me convertí del Islam y me obligaron a casarme con un mulá. Si me devuelven, moriré». El silencio que siguió fue denso, mientras observaba mi rostro. Después de unos minutos, hizo una llamada por radio. 20 minutos después, una mujer entró en la comisaría. Se presentó como traductora e investigadora de casos de asilo religioso. «Cuéntame tu historia», me pidió, hablando un farsi perfecto. Sentada en una silla de plástico en aquel remoto rincón de la frontera, con el sol poniéndose tras las montañas que había cruzado, le conté todo: mi crimen en la universidad, el matrimonio forzado, Mariam y la Biblia, mi conversión y mi huida desesperada. Al terminar, vi lágrimas en los ojos de la mujer. «Has recorrido un camino lleno de peligros para tu fe», dijo con ternura. «Bienvenido a Turquía. Aquí nadie te obligará a negar a Jesús». Esas palabras resonaron en mi alma como campanas de libertad. Por primera vez, estaba en un lugar donde podía alabar al Dios que amaba, donde podía leer la Biblia sin miedo y orar en el nombre de Jesús, sin la sombra de la persecución. Esa noche, en un centro de refugiados temporal en la ciudad fronteriza de Duba Sud, me arrodillé junto a una sencilla cama plegable. Recé la oración más sincera de mi vida: «Jesús, me sacaste de Egipto al guiar a los israelitas. Me guiaste por el desierto al guiar a tu pueblo. Ahora, enséñame a vivir como tu hija libre». La respuesta a esa oración llegó al día siguiente, cuando conocí a la comunidad cristiana turca, que pronto se convirtió en mi nueva familia espiritual. Los primeros días en ese centro fueron una intensa mezcla de alivio y confusión. Tras años bajo un control opresivo, poder tomar decisiones sencillas se sentía como un regalo, pero también traía miedo e incertidumbre. Cada paso en esa nueva vida era a la vez liberador y aterrador. El centro estaba lleno de historias similares a la mía: yazidíes que huían del terror de ISIS, cristianos asirios que vieron sus iglesias destruidas y musulmanes conversos que, por primera vez, decidieron seguir a Jesús, aún conociendo los riesgos. No estaba solo en este camino de fe y sacrificio. La trabajadora social que me acompañaba, una mujer turca llamada Aisha, me explicó con calma los trámites para solicitar asilo religioso. «El proceso puede ser largo», me advirtió, «meses, quizá años, pero mientras tanto, aquí estás a salvo». Esa palabra, «a salvo», me sonó extraña después de tanto tiempo viviendo con miedo. La sensación de seguridad llegó poco a poco, en pequeños momentos que, juntos, comenzaron a formar un nuevo río de esperanza en mi vida. El primer domingo después de llegar, Eishi, un amigo de la comunidad, me invitó a la iglesia local. La invitación me dio un vuelco el corazón. «¿De verdad es seguro?», pregunté, aún atormentado por los restos del miedo que había arrastrado durante tanto tiempo. Sonrió y me aseguró: «Aquí en Turquía, la libertad religiosa está protegida por ley». La iglesia evangélica armenia de Duas era sencilla, modesta, sin las grandes cúpulas doradas que había imaginado para los edificios religiosos. Pero al cruzar la puerta, sentí algo nuevo, una paz profunda que nunca había experimentado en una mezquita. El aire parecía impregnado de amor y serenidad. El pastor Armen me recibió con un cálido abrazo que inmediatamente me hizo llorar. «Hermana», dijo en fars, pronunciado con cuidado, «has vuelto a casa».
El servicio fue diferente a todo lo que había visto, sin rituales complicados, jerarquías intimidantes ni miedo. En cambio, hubo canciones que elevaban el alma, oraciones sinceras y enseñanzas sobre el amor incondicional de Dios. Cuando Armen habló del hijo pródigo, el joven que se alejó de su padre y fue recibido con un festín, sentí como si la parábola contara mi propia historia. Durante la oración en grupo, con decenas de voces uniéndose, cerré los ojos y sentí la presencia de Jesús tan cerca que casi podía tocarlo. «Quiero bautizarme», le dije a Armen después del servicio. Las palabras me salieron del corazón, sin siquiera pensarlo. Sus ojos se iluminaron. «¿Estás segura, hija? El bautismo es un paso serio, sobre todo para alguien de donde vienes». «Estoy segura», respondí con firmeza. Jesús me liberó de una vida de esclavitud y quise declarar públicamente que le pertenecía. La semana siguiente, estudié con Armen, profundizando en lo que realmente significaba seguir a Jesús. Descubrí la Trinidad de una manera que finalmente tuvo sentido. Aprendí que la salvación es por gracia, no por obras, y acepté la promesa de la vida eterna que proviene de la fe verdadera. El día de mi bautismo, la pequeña iglesia estaba llena de refugiados cristianos que habían venido a celebrar conmigo. Ver esos rostros, personas que entendían perfectamente lo que había dejado atrás, me llenó de una emoción indescriptible. Armen me condujo a la pequeña pila bautismal, escondida tras el altar, y allí comenzó verdaderamente mi nueva vida en Cristo. Al sumergirme en esas aguas frescas, sentí como si me adentrara en el río Jordán junto a Jesús. Con voz solemne pero alegre, Sara Hosseini me preguntó: «¿Confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna?» Con lágrimas en los ojos, respondí clara y firmemente: «Sí, Jesús es mi Señor y Salvador, y estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Al sumergirme, una profunda sensación me invadió, como si todas las cadenas que me ataban al pasado se hubieran roto de una vez por todas. La mujer que emergió de aquellas aguas ya no era la Sara que temía ser juzgada por mostrar su cabello al viento, ni la esposa aterrorizada de un cruel mulá. Era una nueva creación en Cristo, libre para adorar, amar y vivir plenamente el propósito que Dios tenía preparado para mí. Al salir del agua, la congregación cantó «Sublime Gracia» en farsi, y sus voces se elevaron como un canto de victoria. Las palabras me llegaron al corazón. Había estado perdida, pero ahora me habían encontrado. Los meses siguientes estuvieron llenos de un intenso crecimiento espiritual y una profunda sanación emocional. Asistí a estudios bíblicos donde finalmente pude expresar todas las dudas y preguntas que había estado cargando, pero los desafíos no desaparecieron por completo. Las pesadillas de la huida aún me atormentaban, y la culpa de dejar atrás a Mariam me carcomía. Fue entonces cuando la consejería pastoral entró en mi vida como un apoyo indispensable. Armen me ayudó a comprender que el trauma tarda en sanar y que la culpa del superviviente es una lucha común. «Dios te salvó con un propósito, Sara», me dijo. «Tu historia no termina con la huida. De hecho, apenas comienza». Meses después, recibí una noticia que lo cambió todo. Una activista de derechos humanos me contactó para hablar de Mariam. Me entristeció oír su nombre. «Tu amiga fue arrestada 3 meses después de tu fuga, acusada de ayudarte y de poseer literatura cristiana», dijo. «Pero hay buenas noticias. Mariam fue liberada la semana pasada. Liberación anticipada por buena conducta». Esa tarde, llegó el mensaje que tanto esperaba. Era de Mariam. Estaba viva, libre, e incluso tras las rejas, había ayudado a otras mujeres en prisión. Su sufrimiento no fue en vano. Había guiado a 3 mujeres a Cristo durante el tiempo que estuvieron juntas. Saber que Mariam no solo sobrevivió, sino que prosperó espiritualmente, renovó mi esperanza y mi fuerza. Su valentía, que me había impulsado a huir, ahora me inspiraba a vivir con mayor propósito. 1 año después de mi bautismo, mi solicitud de asilo fue aprobada oficialmente, lo que abrió una nueva puerta en mi vida. Cuando Aisha me preguntó qué planeaba hacer con la libertad que tanto me había ganado, no dudé. Quiero servir a Dios. Quiero usar esta libertad para ayudar a quienes siguen encarcelados, igual que yo. Esta respuesta se convirtió en la base de mi nueva vida. Pronto me involucré en una organización de derechos humanos, donde mi tarea consistía en documentar casos de persecución religiosa y apoyar a otros refugiados que también habían huido de la opresión. Pero a pesar de la importancia de mi trabajo, mi testimonio más poderoso fue personal.
Fui la prueba viviente de que Jesús realmente libera a los cautivos. Cada domingo, al ver esos rostros marcados por el dolor y la esperanza, rostros que reflejaban un poco de mi propia trayectoria, recordaba las palabras de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores. Mi huida de Irán no fue el final, sino el comienzo de una aventura aún mayor. Aprender a vivir como un hijo libre de Dios y ayudar a otros a encontrar esa misma libertad se convirtió en mi misión diaria. 2 años después de llegar a Turquía, mi vida parecía haber encontrado un ritmo que jamás imaginé. Tras tantos días de cautiverio en Kermanshah, me mudé a Estambul, donde comencé a trabajar en la Fundación Internacional para la Libertad Religiosa, coordinando iniciativas globales para apoyar a los cristianos perseguidos. Mi pequeño apartamento se convirtió en un refugio para los refugiados recién llegados, quienes necesitaban a alguien que comprendiera su dolor, sus historias y los delicados pasos de empezar de nuevo. Pero incluso con esta paz y propósito, una sombra nunca me abandonó. Mariam. Todos los días, mis oraciones eran fervientes, y cada noche me preguntaba cómo estaría en la prisión de Evin. Entonces, una fría mañana de febrero de 2024, sonó mi teléfono, con una voz que lo cambió todo. Sara, dijo mi contacto de la organización. Tengo noticias sobre Mariam. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué podría ser? ¿La habrían liberado? Sí, fue la respuesta. Liberación anticipada por buena conducta, y quiere hablar contigo. Esa tarde, a través de una red de comunicación segura, recibí el mensaje que llevaba 2 años esperando. Querida Sara, soy Mariam. Nunca, ni por un segundo, me he arrepentido de haberte ayudado. Los 2 años en prisión fueron difíciles, pero Jesús estuvo conmigo en todo momento. Logré memorizar toda la Biblia que escondiste antes de que me la quitaran. Dijo que esas palabras la sostuvieron en sus momentos más oscuros, y tenía algo maravilloso que compartir. Había otras mujeres allí, destrozadas por el sistema, pero les hablé de Jesús. Sara, 3 de ellas entregaron su corazón a Cristo mientras estábamos juntas. Incluso en ese lugar oscuro, Dios estaba obrando. María me explicó que ahora trabaja en secreto con una red de mujeres cristianas en Irán. Su escape y su historia, que se difundió internacionalmente, dieron esperanza a muchas otras. Algunas encontraron el coraje para convertirse, otras la fuerza para resistir. Yo no puedo escapar como tú. La vigilancia es más intensa ahora, pero puedo ser una luz donde quiera que esté. Jesús me llamó a ser misionera en mi tierra, a pesar de los peligros que conllevaba. Al terminar de leer el mensaje de Mariam, las lágrimas me corrían incontrolablemente por las mejillas. Ella no solo sobrevivió, sino que floreció espiritualmente. Su tiempo en prisión se convirtió en una oportunidad misionera que llevó a otras mujeres a Cristo. Inmediatamente le escribí una respuesta, contándole sobre mi nueva vida y el trabajo que estaba realizando. Más aún, compartí cómo su valentía había inspirado mi ministerio y le pedí permiso para usar su historia en mi labor internacional. Los meses siguientes marcaron una nueva etapa en mi llamado. Inspirada por Mariam, fundé la Red de Hermanas de la Fe, una organización dedicada a apoyar a mujeres cristianas en lugares donde la fe puede costar todo. Nuestra misión era amplia: distribuir Biblias a iglesias clandestinas, empoderar a refugiados como defensores de la libertad religiosa, coordinar campañas globales de concientización y brindar apoyo emocional y espiritual a mujeres que han sufrido traumas debido a su fe. La historia de Mariam se convirtió en una poderosa herramienta para crear conciencia en las iglesias occidentales. Su testimonio sobre el ministerio en prisiones conmovió profundamente a quienes lo escucharon, les conmovió profundamente y les provocó lágrimas y un genuino deseo de actuar. Las donaciones a proyectos Mariam crecieron rápidamente, lo que les permitió apoyar a cristianos que decidieron ser luz en lugares oscuros. 1 año después, recibí otro mensaje de Mariam que me sorprendió aún más. Sara, la red está creciendo, escribió. Ahora somos más de 50 mujeres repartidas en 10 ciudades. Distribuimos Biblias, realizamos estudios bíblicos secretos y ofrecemos apoyo a mujeres que viven con abuso. Pero algo nuevo está sucediendo. ¿Recuerdas a mi padre? El mulá que me mantuvo cautiva. Desde que regresé de la cárcel, ha observado el cambio en mi vida. Ha visto la paz que llevo, la alegría que mantengo a pesar de todo. La semana pasada, me preguntó directamente sobre mi fe. Mariam dijo que empezó a hablarle de Jesús, de un amor que no exige perfección,
de una gracia que cubre todos los errores. Su padre lloró como un niño. Toda su vida intentó ganarse el favor de Alá, pero nunca encontró la paz. Aún no se ha convertido, y el camino será largo y lleno de desafíos, pero ahora lee la Biblia. Se pregunta, busca, rezo cada día para que el hombre que una vez la mantuvo cautiva encuentre algún día la misma libertad que Jesús me dio. Al leer este diálogo entre Mariam y su padre, me conmovió profundamente la ironía y el poder de la redención divina. El hombre que me atormentó está siendo alcanzado por el mensaje que me liberó. Dios puede transformar cualquier situación, tocar cualquier corazón, por imposible que parezca. 3 años después de mi escape, mientras me preparaba para hablar en una conferencia internacional sobre libertad religiosa en Ginebra, reflexioné sobre el increíble viaje de mi vida. Todo comenzó con una joven estudiante cuyo único delito fue dejar que el viento jugara con su hijab. Esta decisión, aparentemente sencilla, me condujo a través del valle de sombra de muerte, pero también me condujo a un lugar de paz, propósito y esperanza que jamás imaginé. Para mi discurso, decidí cerrar con palabras que definen mi vida hoy. El viento que cambió mi destino ese día no fue una simple casualidad, fue el Espíritu de Dios moviéndose, abriéndole el camino para encontrar la verdad que me haría libre. Mi hermana Mariam me regaló una Biblia cuando era una novia llena de miedo y desesperación. Esa Biblia cambió mi historia. Hoy, mi mayor oración es que podamos depositar esa misma esperanza en las manos de muchas otras mujeres, porque la verdad te hace libre, y esa libertad vale cualquier precio que tengamos que pagar. Que el Dios de la esperanza colme de alegría y de paz a todos los que buscan su rostro, incluso en medio de la persecución.